Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Espero que se encuentren bastante bien. Mi nombre es Román Aceves Ábalos y voy a impartirles lo que viene siendo el entorno de Excel. Pues bueno, vamos a empezar en este viaje tan maravilloso del Excel para poder explicarles un poquito con lo del entorno y puedan entender un poquito más el Excel. Con ello, pues empezamos. Bueno, lo que vamos a ver en el día de hoy es la comprensión del libro y hojas de trabajo, cómo lo componen, interfaz del Excel, el archivo y el backstage. Con ello, tenemos lo siguiente con la cual podemos trabajar directamente con el objetivo principal, es parte primordial con ello, es conocer la herramienta de trabajo y los elementos que lo conforman de la aplicación del Excel. Con ello tenemos una primera parte con la cual podemos trabajar con tres partes importantes en este momento. Primero, tenemos el libro. Este libro es todos los documentos que nosotros podemos trabajar o abrir y que con ellos se le denominan libros de trabajo, porque es donde vamos a depositar toda la información en estos libros y que con ello vamos a poderlo distinguir. Con ello, cada vez que tengamos que trabajar con el Excel, vamos a distinguir con la extensión XLSX, con la cual se denomina a partir del 2016 hasta el Office 365. Con ello también tenemos hojas, con las cuales lo contiene en cada uno de los libros. Puede ser que abra una, abran dos o abran tres al momento de poder trabajar con ellos, ¿vale? Y se denominan hojas de cálculos, o en inglés lo que son sheets. Y tenemos lo que son las celdas con las cuales podemos trabajar y que están divididas en cada una de estas hojas de datos y que podemos escribir lo que viene siendo títulos, números, textos, fechas, etcétera, etcétera. Entonces, con ello tenemos celdas que están formadas por columnas y por renglones. En este Excel, en el Excel a partir del 2016 al Office 365, tenemos alrededor de 16.384 celdas y tenemos 1.048.576 renglones con las cuales la podemos trabajar. Y esto lo hablamos que es por hoja. Tenemos tres partes importantes con las cuales podemos trabajar, pues la interfaz, lo que es una barra de superior, la cinta de opciones y la área de trabajo, que ya las vamos a ir describiendo poco a poquito. Con ello tenemos la barra de superior, que es la barra de herramientas, la barra de títulos, la barra de búsqueda, la cuenta con la cual estamos trabajando o que se dio de alta. Tenemos avisos, minimizar, maximizar y cerrar. Con ello tenemos lo que son las pestañas que conforman la cinta de opciones y dentro de esas pestañas contienen grupos. Esos grupos contienen lo que son comandos que ya están listos para ser trabajados y utilizados en el momento para darle un formato a lo que viene siendo pues a las hojas. Con ello también tenemos nuestra área de trabajo que está conformado por el control de nombres o cuadro de nombres que nos indica en qué posición estamos, la ubicación. Tenemos lo que viene siendo la barra de fórmulas, que ahí vamos a poder ver los textos, barras de desplazamiento tanto vertical como horizontal. Tengo las hojas, barra de estado, las vistas previas con las cuales vamos a trabajar y lo que viene siendo el zoom. Con ello, pues tenemos la área del backstage, que cuando nosotros le damos un clic nos da lo siguiente. Si damos clic en nuevo, nos va a crear un archivo nuevo totalmente en blanco. Abrir, nos va a abrir un archivo ya existente que ya tenemos. El ver información del archivo, si está protegido o no protegido, quién lo hizo y quién hizo la última modificación. Guardar y guardar como. Y el acceder a la impresión y compartir el archivo con otras personas y ver la información de tu cuenta del Excel, qué Office tenemos, etcétera, etcétera. Y tenemos para acceder lo que viene siendo la ventana de opciones. Con ello, pues estamos trabajando directamente y es importante que sepan cómo se maneja el Excel. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco muchísimo y entusiasmo. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego y cuídense mucho.